Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Puede vernos en horario de 8 a 9 de la noche puntualmente a través de Canal 15 en nuestra señal Full HD. En este preciso instante, hágalo simultáneamente a través de nuestra cuenta en Twitter o en nuestro Facebook Live. Y cuando esté en la comodidad de su hogar, de su oficina, descansando, trabajando desde su hogar, puede hacerlo también a través de nuestra plataforma digital en YouTube, Canal 6 Nicaragua. Hoy vamos a tener en este programa correspondiente a hoy, 19 de mayo, un programa con un muy buen amigo, popularmente conocido en la radiodifusión nacional, marcando horario disciplinadamente de oyentes que siempre están sintonizados a Radio Sandino, en conexión con la revista que dirige nuestro buen amigo Mario Zúñiga. Yo le he dicho, cuando sea grande, quisiera tener la voz que él tiene. Pero tengo que irme antes necesariamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Ya volvemos. Cuidémonos. Permítanme salirme un poco de esos temas que no son tan comunes como lo político, lo económico y lo social, para hablar de nosotros como seres humanos, y que independientemente de cómo pensemos, debemos meditar y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en la familia y en la sociedad. Hoy por hoy estamos viviendo días sumamente difíciles. La pandemia que afecta al planeta nos cambió la vida a todos los terrícolas. Y no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo tomará esto. Porque además de que no hay vacuna contra el COVID-19, tampoco existe una idea clara de esta amenaza. Y lo único que sabemos es que mata. Y que cuando toca a un ser querido y este es llevado a un centro hospitalario donde estará batallando aislado, posiblemente lo estaremos viendo por última vez, porque ni siquiera podremos ir a enterrarlo, pues como lo dicta el protocolo, en estos tiempos va del lecho de muerte directamente al cementerio, dentro de un ataúd totalmente sellado, a ser inmediatamente sepultado. Soy enemigo de la fatalidad y me jacto de ser una persona muy positiva, pero también soy muy pragmático y sé que estamos frente a una amenaza que, aunque hasta hoy nos golpea menos que a otros, no nos deja de golpear. Y no nos va a dejar de golpear. Y a pesar de las sabias decisiones tomadas por el gobierno en Nicaragua para amortiguar el impacto del COVID-19 y del reconocimiento a ese trabajo que se hace desde cualquier cantidad de frentes para disminuir los efectos de la pandemia, de la aceptación de la infraestructura hospitalaria que tenemos y a la capacidad profesional de nuestros recursos humanos, hechos por la Organización Mundial de la Salud y hasta del mismo Fondo Monetario Internacional, el riesgo por un contagio está en cualquier parte y evitarlo está únicamente en nosotros.
He escuchado testimonios desgarradores de gentes que mandaron en ambulancia a familiares sumamente cercanos o con las precauciones del caso los llevaron en sus propios medios a los hospitales y simplemente no los volvieron a ver porque la peste los complicó y se fueron al viaje sin retorno. Muchas de esas personas que perdieron a sus familiares hasta que les quedó un inmenso vacío en el corazón y experimentaron en carne propia lo serio de esta pandemia, comenzaron a predicar sinceramente sobre la rigurosidad que debemos tener para cuidarnos, para tomar nota de que nuestra responsabilidad depende cohabitar con el COVID-19 y de nuestra madurez que la peste nos pase una factura letal. Es triste perder a un esposo, esposa, padre, madre, hermano o primo. Gracias a Dios tengo hasta hoy y pido que así sea a toda mi familia sana, por lo menos de esta amenaza del COVID-19. Pero este fin de semana perdí a 2 amigos y ando algo feo y asfixiante en mi corazón, porque eran amigos muy queridos. Y aunque no determinaron en ellos el virus, sí eran enfermos crónicos. Y tras ser internados por neumonía y ser vencidos por la muerte, les aplicaron lo que manda el protocolo para estos casos. Los embalaron, esperaron solo la caja que salió sellada del hospital y ambos directos al cementerio, con apenas un familiar que de larguito solo constataron que los enterraron y se acabó. Esta escena se repite muy frecuentemente por el mundo. Y aquí conozco el caso de un amigo que perdió a 4 seres queridos de su familia en Miami. Y ese amigo que vive en Nicaragua es hoy desde un medio de comunicación un abanderado de la lucha contra el COVID-19 e insistentemente no cesa en llamar a la responsabilidad que cada ciudadano debe tener frente a la amenaza, porque este no es un tema solo del gobierno, es también de los gobernados, sin distingo de colores políticos, ideológicos, religiosos, de condición social o posición económica, porque esta peste te parte la vida a cualquiera que se descuide, sea quien sea. Cada país trata esta amenaza pandémica de diferentes formas, desde la magnitud en que han sido impactados y de acuerdo a la fase en que se encuentren, siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque hasta hoy no hay fórmulas científicas ni administrativas que la detengan. Y la única arma que tenemos, mientras no aparezca una vacuna, lo cual hasta ahora es un asunto incierto, es lo que depende de nosotros mismos. Y entre esas recomendaciones que son universales están las siguientes: lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, preferentemente o con un desinfectante a base de alcohol. Esta es la primera de todas las medidas
porque hasta hoy es la auténtica vacuna conocida. Sin embargo, esta acción que te puede salvar la vida es considerada obsesiva por algunos irresponsables que cree se trata de una broma. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, es otra recomendación. Pero hay salvajes que hasta te escupen intencionalmente en la cara, como fue un caso conocido en Praxmar, en el que un golpista identifica en el chef Nelson Porta a un sandinista y entonces tose en la cara, acción que generó la inmediata y furibunda reacción de nuestro maestro culinario ante un acto vulgar que para mí es de carácter criminal. Usted debe mantener al menos 2 metros 6 pies de distancia entre su persona y los demás, siendo este un tema difícil, porque si este no se observa y en una fila alguien estornuda, tenga la plena seguridad que usted va a salir pringado. Y de una gotita puede salir toda una estampida de COVID. A mí francamente me cuesta, pero poco a poco estoy logrando no tocarme los ojos, la nariz y la boca, la cara integralmente hablando, porque nuestras manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Y por eso me alegra que observo cada vez con más conciencia a los establecimientos comerciales, a las empresas, donde se generalizan los lavatorios improvisados, los guardas echándonos alcohol gel y hasta abriéndonos las puertas para que no nos contaminemos. Use mascarilla si anda en la calle, o caretas si lo prefiere. Ahora hay para todos los gustos y en cantidades navegables que están por todos lados y a todo tipo de precios. Hay gente indudablemente muy ignorante que cree que andar con la nariz y la boca tapada es ridículo. Pero ¿saben qué? Es mejor que te cubre el rostro una mascarilla que 7 cuartas de tierra lo hagan con tu cuerpo. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, no esperes a estar en una condición crítica para buscar el centro de salud de tu barrio, más si tu condición es la de un paciente con padecimientos crónicos. Sé franco con tu médico a la hora que te pregunte sobre los últimos contactos que tuviste antes de presentar los síntomas, porque de tu sinceridad podría depender la salvación de muchísimas personas. Aunque el tema del COVID-19 te tenga hasta la coronilla, mantente informado sobre las últimas novedades en relación con la pandemia, porque eso dará poder a tu sanidad. Y rechaza toda esa distorsión que emana de las lombrices digitales y que pretenden atiborrarte con mentiras para desatar en ti el miedo, porque a través de él te tumbarán tu sistema inmunológico, que eso es lo que al final te deja expuesto a los ataques de la peste. Los nicaragüenses somos vencedores de muchísimas adversidades y hemos sufrido en carne propia cosas peores que el COVID-19. Y de esta vamos a salir victoriosos, porque tenemos armas que no tienen otros con las que luchar. Y lo haremos sin dejar morir al país, sin condenar al hambre al que vive del diario,
sin obligar a los empresarios a pagar salarios que no pueden, sin quebrar los negocios, sin cerrar el gobierno y sin privatizar la salud. Nos corresponde entonces cuidarnos, asumir la inmensa responsabilidad que como ciudadanos en defensa de nuestra propia familia y de nuestros intereses tenemos. Demos un portazo en mitad de la nariz a las lombrices digitales que nos quieren enfermar y que desde la miseria politiquera que les caracteriza, lo que pretenden es que bajemos la guardia para facilitar el macabro ataque de un imperio que sin fuerza moral quiere cuestionar el éxito que aquí hemos tenido contra una pandemia que en el propio suelo de la pesadilla americana es el criadero del COVID-19. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso conversaré ampliamente con don Mario Zúñiga, director del programa matutino de Radio Sandino, la revista En Conexión. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, hoy vamos a estar conversando con don Mario Zúñiga, director de la revista En Conexión de Radio Sandino. Un programa que de 8 a 11 de la mañana está ubicado en las preferencias del oyente como uno de los más escuchados del país, con una gran cantidad de temas y, por supuesto, de opinión de las personas que le dan a uno, cuando lo escucha, un contenido de información importante y sobre todo un programa que tiene gentes con una preparación importantísima con respecto a cada uno de los temas que son múltiples y variados que se abordan todos los días. Vamos a estar hablando, por supuesto, con Mario de las situaciones que se están originando desde las redes sociales, donde las lombrices digitales quieren crearnos un pánico para tumbarnos el sistema inmunológico y que de esa manera sí la pandemia se masifique en esta Nicaragua. Pero también estaremos hablando sobre el mensaje ayer tarde del presidente de la República, Daniel Ortega, cómo lo percibe Mario, sobre todo en un contexto que viene a agudizar más la crisis de la pandemia, porque a nuestros vecinos del sur, que se creen una sociedad desde la posición del gobierno, porque apartemos lo que es el pueblo costarricense, creen que son la última Coca-Cola del desierto y tomaron una decisión por demás absurda que se les revirtió inmediatamente y se les convirtió en un boomerang letal, porque se suicidaron, porque están condenando al pueblo costarricense a un destino que va a ser sumamente triste, porque por lo menos nosotros en Nicaragua tenemos frontera norte abierta y no tenemos ningún problema, pero además a la estupidez de las autoridades costarricenses de cerrar su frontera con Nicaragua, les vino una reacción furibunda de Panamá y ahora están aislados, ni por el norte, ni por el sur, por una actitud irreflexiva que va a estar obviamente sobre la mesa del sistema de integración centroamericana. Don Mario Zúñiga, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenos días, Moisés. Buenos días a la gente que nos ve y nos escucha a través de Detalles del Momento de Canal 6. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está esa revista, Mario? Viento en popa. Vos sabés que hacer radio no es fácil, vos lo has hecho toda tu vida
y es un reto el poder estar al frente de ese micrófono todos los días con la preparación necesaria, vos lo decías, porque no puedes salir al aire diciendo cualquier cosa o poniendo discos. Bueno, esa no es la intención, sino iluminar un poquito a la gente, darle los elementos para que la sociedad nicaragüense, en este caso, se haga su propio criterio de lo que sucede en materia política, económica, social. Me imagino que tenés un buen equipo que te respalda porque Gracias a Dios, sí. es una revista bien amplia, Sí. de 3 horas, donde los temas coyunturales van y vienen y tenés que realizar todo tipo de propuestas en la revista. En efecto, de hecho, la productora del programa, Yaosca Figueroa, se formó también en parte aquí en Canal 6. Arely Martínez también, que me acompaña en la voz femenina, también tuvo formación aquí, por supuesto su formación universitaria. Es una cosa de empaparse todos los días de los temas, ¿no? más que la formación universitaria u otra, pues, pero sino de estar atentos y observativos en la realidad nicaragüense. Y tenés un auditorio cautivo con una disciplina militante Sí. que no es jugando. Ahí no permiten que te desvíes un poquito hacia temas que considera el sandinismo son propios. Vos sabés que hoy en día con la tecnología tenemos la facilidad de estar más en conexión todavía con la gente, o sea, a través de las redes sociales. Ahora, antes era solo la línea telefónica que podíamos tener para conversar con la gente, entonces uno se va midiendo el pulso de qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, cuáles son los temas que la gente quiere realmente que uno aborde, y no te puedes quedar solo con lo que uno lleva en el papelito, ¿no? Entonces, eso es súper importante, y gracias a Dios Radio Sandino está llegando a todo el país a través de 8 repetidoras, y eso nos permite, pues, estar en contacto con la gente. Bueno, tenés en Radio Sandino una plataforma nacional que se explaya a todo el territorio, pero específicamente la revista En Conexión se ha convertido en un programa contestatario sobre esta campaña mediática infame de lo que yo digo son las lombrices digitales que están tratando de permear en el nicaragüense de tal manera que nos baje la guardia para que todo esto que estamos viviendo se radicalice. Me llamó mucho la atención, de hecho, esto que vos has dicho y lo han dicho otras personas, incluso especialistas médicos. Es una realidad que si a alguien se le bajan las defensas, y en este caso a través del estrés que genera la noticia, sobre todo la noticia falsa y alarmista, entonces ¿qué vamos a tener? A un ciudadano débil ante cualquier situación, no solo ante el coronavirus, que es la pandemia que tenemos ahorita de moda, porque yo diría que eso lo que está es de moda, y con un gran abordaje mediático nacional y mundial sin precedentes, definitivamente sin precedentes. Yo creo que eso es lo que realmente la hace grande. Y cuando tenemos esa realidad que vos exponés de que en efecto se nos bajan las defensas de tantas noticias alarmistas que escuchamos, que leemos, que vemos en la televisión hoy en día, además una noticia que tiene ribetes politiqueros a todas luces, sin discusión alguna. Hoy en día ya no se sabe quién es el político que sale en la televisión, que habla en la radio, que da una entrevista a un medio escrito, y quién es el periodista. O sea, han cruzado la frontera del periodismo a la politiquería, de la politiquería al periodismo, y se hace un revoltijo ahí increíble, que no sabes ni cómo expulgar, decía mi abuelita, el arroz de los frijoles. Entonces, efectivamente hay una agresión por parte de estos pseudoperiodistas que trabajan en estos medios de desinformación para bajarle las defensas a la población nicaragüense, tener un repunte, un brote con esto del coronavirus. Yo diría sobre cualquier enfermedad, porque una persona de la tercera edad, sin necesidad de que haya una pandemia, si le bajas las defensas de esta manera que exponemos, ya tenés a una persona enferma, ya tenés a una persona que se le activan todos los males naturales que el ser humano llega a tener en cualquier momento de su vida, incluso antes de la tercera edad. Y ahí sí tenemos una agresión de la que tanto ellos hablan, que se le hace al pueblo desde el sistema público de salud de Nicaragua, que más bien ha demostrado a nivel de la región, yo diría que mundial, que funciona. Un sistema diferente al que se conoce en la mayoría de los países, que es aquel que te cobra directamente por una pastilla, por una atención que tenés ganada como ser humano, como parte de un país en el que vos también aportás y por lo tanto vas a recibir. Y esto pues en Nicaragua ha funcionado el sistema público de salud, pero lamentablemente estamos bajo esta guerra
mediática, esta guerra de desinformación que viene a generar todo lo que te decía, pues. Pero vos decís algo bien importante y lo marcaste. Estamos en una pandemia, el COVID-19, que es la nueva moda. Porque lo cierto es que la humanidad, de la cual somos parte, viene de superar otras situaciones sumamente alarmantes como el SIDA, la influenza recientemente, la peste bubónica, el ébola, que es un problema del que siempre se habla, y ahora estamos en esto con un grado tan tremendo que ha llegado a paralizar al mundo. Y en eso los medios de comunicación como en el que vos estás tenemos una inmensa responsabilidad, Mario, porque no es desconocer que el problema no existe. Definitivo. Ahí está. El asunto es cómo concientizar de que este no es un tema del gobierno, que este es un tema tuyo, este es un tema de Lisette, que está en cámara, este es un tema de Aaron Peralta, director de Canal 6, es un problema de usted, un problema mío, un problema de todos los ciudadanos. De autodefensa, yo diría autodefensa, porque lamentablemente los nicaragüenses, o una parte de los nicaragüenses, creemos que siempre el gobierno va a ser, independientemente del gobierno que esté, el que te va a venir a resolver y a salvar en todo. Yo creo que nos deberíamos ir quitando los nicaragüenses esa idea, y si bien es cierto, la respuesta institucional va a ser súper necesaria en todos los aspectos siempre, no quiere decir que solo así es que se pueden resolver las cosas o que esa es la única vía. En especial en este caso es una cuestión de autodefensa. Ahora bien, vos me decías, bueno, desde la revista En Conexión nos hemos convertido en un espacio contestatario. Fíjate que es curioso, si me permitís contarte un poquito, esta revista radial nace en 2015 por la necesidad de tener un espacio donde podíamos conversar de todos los temas posibles, porque así es la radio, vos lo sabés. De repente podemos estar con un tema político, pero de repente podemos estar con algo de farándula. Por eso es una revista, o sea que tiene de todo un poquito. Pero en abril de 2018, y yo estaba desactivado en ese momento en Radio Sandino, mi casa de muchísimos años, me reactivan específicamente para este tema. Pero más allá de la visión que tenía la dirección de la radio, fue la gente la que nos pidió, nos orientó, nos indicó el camino. Y eso es bonito porque es la gente la que te dice, mira, en aquel momento era la situación de los tranques, la situación de todo el desastre pues, que conocíamos que se estaban causando en las calles de Nicaragua. Entonces la gente tenía temor, tenía miedo y quería respuestas y quería expresar lo que sentía, lo que pensaba. Y entendimos que ese espacio no era solo para hablar, para hacer un monólogo, era para darle la oportunidad a la gente de expresarse y de contrarrestar la desinformación, la mentira, la manipulación mediática de la que somos víctimas los nicaragüenses todos, ¿sabes? Los nicaragüenses todos, porque hay un grave error que están cometiendo los pseudoperiodistas que trabajan para los medios de desinformación, que creen que ellos pueden dirigir sus cañones de forma quirúrgica, por decirlo así, o de forma específica a una parte de la población, más no se dan cuenta que cuando están desinformando en un canal, en una radio, están haciéndole daño también a su mamá, Sí. están haciéndole daño a su papá, están haciéndole daño a su familia, pues, a su vecindario, están destruyendo, bueno, al país. Y el país es la casa de todo. O sea, no te vas a capear porque vos sos familia de aquel periodista que está haciendo mal la tarea del daño que le está haciendo. El odio virus ataca a Daniel Ortega, ataca a doña Rosario Murillo, ataca al partido de gobierno, pero está atacando a Nicaragua y está atacando al núcleo de la familia y la sociedad como lo estás marcando. En general, o sea, aquí está como cuando un señor decía en un canal que ya no existe que había un buque de guerra en nuestras costas. Y entonces uno se preguntaba, ¿y este señor qué creerá? Porque Ya viene el portaaviones. ya viene el portaaviones, decía, o sea, y lo decía de una forma alegre, por cuenta. Y uno decía, por cuenta, este señor cree que los cañones van a ir dirigidos a todo aquel que anda vestido de rojo y negro. Pues, eso no existe. O sea, aquí tenemos la experiencia
de la guerra en Nicaragua. Vos la conocés mejor que yo. Yo la conozco más por la historia, pues, que viví en los años 80. Y sabemos que eso mata a ricos, a pobres, a sandinistas, a liberales, a conservadores. Ahí se fueron decenas de miles de nicaragüenses de un lado y de otro. Y cuando fuimos víctimas de ataques también del tipo que ese señor hacía el llamado, igual ahí no había forma de capearse, pues. No había forma de capearse, así como no se capea nadie de la desinformación. Mario, tengo que hacer una necesaria pausa comercial. Arreglamos un pequeño problema técnico que tenemos acá y volvemos. Quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Tuvimos un pequeño problema técnico que ya fue resuelto y me pusieron en modo radiofónico. ¿Qué iba a decir? Me parece que estoy en la cabina de Radio 800, la poderosa del dial, ¿oíste? También, que tiene 50.000 kilos y está bañando todo el territorio nacional. Sí, así que no creas que solamente la Sandino, ¿oíste? Qué bien, hombre. Saludes al director de Radio 800, Enrique Quiñones, y también decirle que vamos a tener una conversación hoy para plantearle una invitación que le quieren hacer. Mario, en medio de todo esto, de lo que estamos hablando, el presidente de la República ayer en su mensaje, en el 125 aniversario del natalicio del general Augusto César Sandino, refirió y puso sobre la mesa con una visión radiográfica clarísima de lo que está pasando en la frontera con Costa Rica. Hay más de 1.100 unidades de transporte paradas. Sí. Que por supuesto que en el contexto de esta pandemia es sumamente peligrosísimo, no solamente por la exposición al contagio, sino porque ahí van insumos que son armas necesarias para combatir esta pandemia. Y todo parte, por supuesto, de esa arrogancia. Algunos dicen que Costa Rica, su gobierno, está sirviendo a los intereses de los Estados Unidos en su intención de mal disponer a Centroamérica desde el punto de vista mediático hacia el mundo. Y por supuesto, a la cabeza a Nicaragua. Además de esos insumos tan importantes para combatir la pandemia, que sería efectivamente lo primero que hay que mencionar, hay productos perecederos, decía el presidente de la República ayer, y eso se pierde. Pierde no solo el transportista, pierde el comerciante, pierde el ciudadano porque se le está desabasteciendo. En efecto, hay una mala intención, creo yo, del gobierno de Costa Rica de seguir creando en medio de situaciones difíciles que tenemos los centroamericanos y al final todo el mundo, pues ya lo sabemos, por esto que genera la pandemia, de seguir creando roces políticos absolutamente innecesarios, como no lo son nunca, de hecho. No son necesarios nunca, pero en especial en este momento, y ellos que desde aquel pronunciamiento de algunos legisladores que dieron en recientes días, hicieron el llamado al consenso que no demuestran, pues, porque en efecto, y el presidente de la República, el comandante Daniel anoche, ayer tarde, lo decía, ellos tomaron una decisión por sí solos, no le consultaron a nadie, y es una decisión disfrazada de medidas sanitarias, que se tornaron extremadamente estrictas y esto viene a causar que tengamos a más de 1.000 vehículos pesados, grandes, con productos tan importantes para su población también, para su población principalmente, porque son los vehículos que quieren entrar a Costa Rica a dejar productos, quizás a traer también. Y la afectación se la hacen ellos y por cuenta se creen muy autosuficientes. Y ahora vas a ver el problema, y vos ya lo mencionabas, cuando tienen cerrada la frontera con Panamá también, y tienen cerrada la frontera con nosotros. ¿En qué estarán confiando? Pues, o sea, están sopesando sacarle por cuenta un rédito político, no sé de qué categoría, a esta situación, solo para quedar bien con el imperio. Y eso que vos decías, que algunos lo dicen, yo creo que bastante
gente en el mundo, y en especial en la región, se ha dado cuenta que los costarricenses lamentablemente siempre han sido el laboratorio en la región centroamericana de los norteamericanos para que su política, la política exterior de Estados Unidos, surta efecto. O sea, ellos siempre le han servido a los norteamericanos, han querido mantener esa relación de esa forma, de esa manera, siendo por cuenta, y aquí las usamos las palabras, yo tengo que decir las lamebotas con el imperio, peleles con el imperio, pero qué pena, ¿no? Que en medio de esta situación de emergencia sanitaria se pongan en ese plan, y ahora pues la respuesta de Nicaragua a través del presidente de la República es que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a buscar una solución. De hecho hubo, entiendo, según las palabras del comandante, un intento de reunión, pero que los costarricenses decían, hay que esperar 7 días más. O sea, ¿quién puede esperar 7 días más con productos perecederos ahí en la frontera, con la carretera, de hecho, de Rivas y para atrás, colapsada? Pero bueno, eso es tontería. Bueno, vamos al hecho de que su propia población está dejando de percibir alimentos y todo tipo de productos y hasta insumos para combatir la pandemia. O sea, y esto no es una cuestión de que el presidente de la República está hablando solo por Nicaragua, está hablando por la región. Él dio los datos de 300 y pico de camiones guatemaltecos, 200 y pico de camiones salvadoreños. Lo que menos somos nosotros. Sí, al final. O sea, y son ellos los que pierden, porque, y vamos, el presidente tampoco está hablando porque el gobierno tenga un interés específico o particular de llevar un producto, porque el gobierno no vende productos. Facilita a los comerciantes, en este caso, y transportistas internacionales, para que ellos puedan mantener ese comercio, pues. Pero creo que ahí el gobierno costarricense debe reflexionar, debe entender que Nicaragua lo que le ha propuesto siempre, en cualquier situación que se nos ha devenido, es el diálogo. Nicaragua siempre, y en especial con este gobierno sandinista, le ha demostrado a Costa Rica que el medio diplomático, que el medio del diálogo es la mejor herramienta para resolver cualquier cosa. Lo hemos visto por el tema del río San Juan, y aquí hubo una respuesta a propósito de eso unilateral de todas las facciones políticas en aquel momento. Cuando se sesionó en Río San Juan, tuve la oportunidad de ir con todos los diputados. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Nicaragua? Diálogo. Sentémonos, revisemos. Y ellos han tenido siempre esto que vos también mencionabas, por cuenta arrogancia, Moisés. Yo no sé qué se creen, o sea, ellos no se creen parte de la región. Ya hemos visto incluso que a través de mecanismos tan importantes como el SICA, para poder avanzar en todos los temas que tienen que ver con la región, ellos se ponen ausentes casi siempre en todos los temas. O sea, se creen muy autosuficientes. Ahora, la integralidad de las decisiones son importantes. Pero y cuando hablo de la integralidad de las decisiones, es que vos, como gobernante, tenés que hacer un balance entre lo que realmente buscas en esas decisiones. Porque si vas a tomar decisiones que afecten a la mayoría, son decisiones mal tomadas. Definitivo. Y en este caso vemos dos situaciones en Centroamérica que están teniendo reacciones contra esas decisiones mal tomadas. Costa Rica, la empresa privada, está reaccionando. La Cámara de Industria y Transporte se lo ha dicho. Y clarísimamente. Sí. En El Salvador, este Millennium, Bukele, determinó que se iba pasando por la Asamblea Nacional. Eso sí es autoritarismo, eso sí es actuar como un dictador. Los mismos norteamericanos se lo dijeron. Sí, entonces hoy la empresa privada salvadoreña, los círculos de poder del gran capital reaccionaron con contundencia, y la soberbia de Bukele tuvo que dar pie atrás. Sí. En ese sentido, creo que hay una parte importantísima en lo expuesto por el presidente de la República, Daniel Ortega. Nicaragua está en el camino permanente y sostenido de facilitar el comercio en Centroamérica. No es un problema de Nicaragua lo que está pasando en Centroamérica, es un problema de los costarricenses. Y sin descuidar, decía el presidente Moisés,
sin descuidar las medidas sanitarias. Al contrario, decía, hay que reforzarlas. Al contrario, no podemos bajar la guardia. O sea, aquí no estamos hablando de que hay un país que no le importa las medidas, como pueden exponer los politiqueros en los medios de desinformación, que no le importan las medidas sanitarias y no nos importa cuidarnos con nuestros hermanos costarricenses y otros hermanos de la región. No es cierto. Nicaragua fue, si no el primer país, yo me atrevería a decir el primer país en activar los mecanismos sanitarios desde enero de este año 2019. Y yo me acuerdo que en la radio había discusión con los demás periodistas, vos sabés, las mesas que se arman para discutir los temas, y que mucho se le está abordando eso del coronavirus. Eso está en China, decíamos, y a Nicaragua se estaba preparando. Ya habían conferencias de prensa diario por parte del Ministerio de la Salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Ha sido Nicaragua el que además ha demostrado la contención, al menos del pico pues, de la pandemia, y parece que eso no se lo perdonan los costarricenses con su gran sistema de salud que dicen tener. Parece que lo que el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica no tiene es confianza en su propio sistema de salud, porque si lo tuvieran, tendrían ahí en las fronteras un mecanismo de verdad funcional de revisión del camionero, como le decimos popularmente, pues el transportista que maneja un camión, y que pase. En todo caso, y yo conozco de primera mano esa actividad, el camionero no tiene mayor relación con los ciudadanos. Llega, se parquea al lugar, a su bodega, entrega y va de vuelta. Si está desesperado por regresar a su país, son días que se maneja en la carretera. Pero además hay un chequeo médico, pues. No hay un chequeo médico. Marvin Altamirano, que es el que más conoce el transporte terrestre internacional, te dice que lo que hay en la frontera con Costa Rica son funcionarios o trabajadores de aduana a los que les ponen gabacha blanca, les ponen un medidor de temperatura y no hay tales de que sean médicos. Entonces, es lo que está fallando el sistema sanitario de Costa Rica, es lo que te digo. No hay una confianza del presidente mismo de mandar a su gente a hacer ese trabajo. Por cuenta tienen temor, pues. No están haciendo lo que los 37,000 trabajadores de la salud de Nicaragua hacen, como decía el comandante ayer, con valentía, con dignidad, con solidaridad, que lo comparó de hecho con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino, a propósito que ayer recordábamos el 125 aniversario de su natalicio. Y eso es lo que necesitamos, un ejército sanitario, un ejército de la salud en la región, que pueda darle respuesta a estas situaciones para que no tengamos las situaciones negativas que tenemos ahorita en esa frontera. Ahora, Mario, ya para cerrar, los que gozan con todo esto son los oposicionistas. Ayer lo decían, Moisés, en todos sus medios. A mí me llamó la atención, empecé a monitorear esa noticia de que Nicaragua había cerrado la frontera de Peñablanca y que se lo confirmó yo no sé quién y no sé cuánto. Yo estaba esperando las declaraciones en audio, en video, en lo que sea, porque es lo que hay que decirle a los ciudadanos. Si un medio de comunicación te afirma tal cosa, que te presente la entrevista, que te presente el bytes, como decimos nosotros, en fin, y no apareció. O sea, no aparecía alguien serio, responsable, diciendo eso. Pero bueno, más allá de si era cierto o no, es la carrera que se tiene en los medios de desinformación con intereses políticos en este país por seguir desinformando, por seguir abonando en negativo a la situación que vivimos. Y es lamentable que jueguen con la salud del nicaragüense, ahora incluso con esto, con la economía del nicaragüense, con el abastecer tu hogar, pues, de las cosas básicas. Y es clarísimo cómo uno escucha a través de diferentes medios de comunicación, en la televisión, en las radios, en el mundo digital, ya ni se diga, cómo la gente se expresa deseando el cierre de esos medios. Sí, hay una voz que se levanta fuerte de miles de nicaragüenses solicitando eso y solicitando una acción legislativa, que se active un mecanismo legal para demandarlos por cuenta. Pues y me llamó también la atención que en un momento en un editorial tuyo vos afirmabas que en una ocasión que te agredan ya personalmente, vas a tener que tomar medidas legales, porque si bien es cierto somos figuras públicas, pues estamos expuestos a que digan Moisés no se bañó hoy, pero cuando hay una acción que lacera tu
tu persona o a los que te rodean. Como la Imbañable de Canal 10. Entonces, que se lanzó contra las mercaderes. Contra los comerciantes. Eso es una agresión no contra los comerciantes del mercado oriental, como ella puntualizó en ese momento. Es una agresión contra los cientos de miles de comerciantes del país, en especial los que pertenecen a los 98 mercados del país. Y ahí te das cuenta del clasismo que los cobija a ellos, a sus periodistas y a sus politiqueros, que al final yo no sé si son lo mismo. Para mí aquí cualquiera te dice cualquier barbaridad y piensan que no va a pasar absolutamente nada. Pero los instrumentos legales, en el caso de que te sientas ofendido, es decir, si me vas a decir que soy gordo, bueno, soy gordo, pues, hey, esa es una realidad. Pero si me vas a decir que soy ladrón, bueno, me vas a probar. Comprobame. ¿Qué te robé? ¿A quién le robé? Si me vas a decir que soy un criminal, porque por mis pistolas fui y te pegué un balazo, bueno, me vas a probar que soy un criminal, porque pude haber disparado en autodefensa, ¿verdad? Porque la defensa es legítima. Pero eso no tiene nada que ver con que seas criminal, que premeditadamente lo penses. Si me vas a decir cualquier tipo de cosa, atenete, Mario, a que te reempuje en los tribunales. Sí. Y en efecto, yo creo que es necesario revisar ese tema desde el punto legislativo y social, pues llamarnos a un diálogo social está bien, porque al final lo que queremos es la paz, de este lado lo hemos demostrado, pero parece que hacen falta ya ese tipo de acciones, Moisés. Mario, te agradezco. A vos por invitarme. Te deseo éxito en la revista En Conexión. Vas raudo a Radio Sandino, pero ahí vamos a estar pendientes como siempre de ese programa importantísimo donde uno aprende. En los medios de comunicación uno aprende. Y cuando digo aprende, es que uno se queda con las buenas cosas, porque cuando aprendes malas, no estás aprendiendo, te estás imbecilizando, te estás estupidizando. Y los medios de comunicación estamos para generar opiniones que sean buenas. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias y muchas gracias a la gente que nos vio y nos escuchó. Usted, amigo televidente, quédese con la programación ordinaria de Canal 6 de televisión y hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.